Ya tenemos aquí presente a nuestra siguiente ponente, la doctora Silvia, y voy a presentarla. Ella es investigadora asociada C del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, SNIC 1. Es doctora en Ciencias por la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con 2 postdoctorados, realizados uno en el Instituto de Ecología, en la UNAM, y uno en la Universidad de Oregón, Estados Unidos. Es responsable del Laboratorio de Ecología Microbiana Acuática y su línea de investigación se enfoca en el estudio, mediante técnicas de biología molecular, de la dinámica de las comunidades microbianas acuáticas en condiciones de hipoxia y su relación con los ciclos biogeoquímicos, principalmente el ciclo del nitrógeno y el cambio climático global. Cuenta con 15 artículos publicados en revistas internacionales, 14 capítulos de libro, 2 artículos de divulgación científica. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, también ha realizado estancias de investigación en institutos extranjeros y actualmente imparte cursos de licenciatura y posgrado aquí en la UNAM. Le agradecemos que haya aceptado el estar participando en esta semana y le ofrecemos un aplauso de recibimiento. Bueno, muchísimas gracias, Pati, por la invitación y la presentación. Es para mí un gran honor y un gran placer estar aquí con todos ustedes para hablarles de una de las cosas que más me fascina, que es los microorganismos del océano y ese mundo invisible que todavía nos queda por descubrir. La idea de esta presentación es sembrarles esa pequeña semillita de curiosidad y de interés por estos microorganismos que pues, son la base de muchos procesos fundamentales para la salud de nuestro planeta, pero también para nuestra propia salud. Voy a comenzar esta presentación recordándoles que el hombre tiene un gran afán por explorar. Hemos llegado a los sitios más recónditos del planeta, desde la Antártida hasta el pico más alto, que es el Everest. También nos hemos preguntado si hay vida más allá de la Tierra y bueno, pues gracias a esta pregunta hemos podido llegar a la Luna, hemos podido llevar equipos no tripulados hasta Marte y bueno, pues tenemos todo el espacio alrededor de la Tierra lleno de este tipo de cositas, ¿no? De satélites. Pero bueno, a pesar de que en el océano se originó la vida y el océano es el ecosistema más grande que existe en el planeta, al día de hoy sabemos muy poquito del océano y esto es especialmente cierto para el plancton, que son esos microorganismos flotantes que habitan el océano. Bueno, pues como les digo, a pesar de que el océano es una gran masa de agua continua que cubre más del 70% de la superficie terrestre, esto supone casi 3/4 partes de toda la Tierra. Bueno, pues al día de hoy todavía no somos capaces de contestar completamente estas preguntas que nos vienen dando vueltas a la cabeza y que son fundamentales para comprender el funcionamiento del sistema terrestre, que son quiénes habitan el océano, qué funciones realizan y qué implicaciones tienen estas funciones para la salud del océano. Sí es verdad que también gracias a los últimos avances en las tecnologías, pues tenemos cada vez una visión más clara de cómo funciona esta masa de agua que nos rodea y quiénes componen esa masa de agua. Antes de poder empezar a platicarles sobre los microbios marinos, que es lo que a mí me interesa, que ustedes conozcan, quiero comentarles algunas curiosidades del océano, que seguramente algunas ya las saben. Por ejemplo, el océano contiene 1.3 billones de kilómetros cúbicos de agua. Esto equivale al 97% del agua que hay en la Tierra, lo que es una barbaridad. Como ustedes saben, el agua del mar también es salada, tiene un 3.5% de sales, y eso es debido a los iones que lo contienen en forma de sales como cloro de sodio, cloro de magnesio, sulfatos, etc. Pero lo más importante es que contiene trazas de todos los elementos químicos que hemos encontrado en la Tierra. Además, otra curiosidad es que los océanos absorben la luz solar y la distribuyen a lo largo del planeta a través de las corrientes oceánicas. Esto tiene implicaciones climáticas, meteorológicas súper importantes y son las encargadas de dirigir la meteorología del planeta,
pero no solamente eso, también influyen en la vida marina y en los ciclos de nutrientes. Otra curiosidad, algunos ya lo saben, es que la profundidad media de los océanos es de casi 4.000 metros de profundidad, o sea, 4 kilómetros, y el lugar más profundo del planeta se encuentra en las fosas marianas, que son 11 kilómetros de profundidad. Y a modo de curiosidad, pues comentarles que así como llegamos al Everest, todos los años llegan montañistas especializados, o incluso no especializados, llegan a la cumbre del Everest, a esos 8.000 metros de altura. Bueno, pues resulta que al día de hoy solamente 2 vehículos tripulados han conseguido llegar hasta el más profundo del océano, 11 kilómetros de profundidad. Ha ocurrido 2 veces, la primera fue en los años 60 y la segunda vez tuvimos que esperar hasta el año 2012 para conseguir que un vehículo tripulado, una sola persona, llegara hasta esa profundidad, que además pues, llevaba a un personaje bastante conocido por todo el mundo. Este señor se llama James Cameron, que me imagino que os sonará, ¿no? ¿Saben quién es, no? Ese famoso director de cine que ha hecho películas tan importantes como Titanic, Avatar, Terminator. Bueno, pues este señor, además de ser un gran director de cine, también es un gran explorador marino. Bueno, otra curiosidad es que el océano es un ambiente extremo. Eso se debe a la temperatura, porque la temperatura del agua es muy gélida. Piensen que los primeros 50 metros de profundidad del océano pues tiene una temperatura pues, templada entre los 12 y los 30 grados. Y bueno, esto influye mucho en la latitud. No es lo mismo darse un baño en el Caribe mexicano que darse un baño en el Mar del Norte como hacen algunos locos europeos, ¿no? O sea, pues influye mucho dónde nos encontremos en la latitud. Pero por debajo de esos 50 metros de profundidad y hasta esos 4.000 metros, que es la profundidad media, la temperatura baja hasta los 4 grados o menos 1 grado de temperatura, lo que es como vivir en un refrigerador constantemente. Entonces, bueno, ¿ustedes serían capaces de vivir en un refrigerador toda la vida? Bueno, pues hay los organismos que viven en el mar se han adaptado a estas condiciones tan extremas, temperaturas muy bajas. Otra curiosidad, otra cosa que nos interesa mucho y nos preocupa muchísimo son los grandes impactos que nosotros le estamos produciendo al océano con nuestras actividades, ¿no? En forma de, por ejemplo, contaminantes. Cada año vertemos al océano alrededor de 22 billones de contaminantes, lo que es una barbaridad. Y esto se refleja sobre todo en una cosa que seguro han oído hablar de ustedes mucho, que es la isla de basura que se encuentra en el Pacífico mexicano, girando justo enfrente de las costas estadounidenses. Esta gran isla de basura es básicamente una masa de plástico de kilómetros y kilómetros de largo. Tiene, para que se hagan una idea, casi la misma extensión que México, ¿no? Y tiene 10 metros de profundidad y bueno, es básicamente plástico que se ha ido acumulando ahí por las corrientes oceánicas. Pero no solo eso, también nos preocupan los grandes derrames petroleros que se han ido produciendo en los últimos años. El último más importante, por desgracia, ocurrió en el Golfo de México, seguro que han oído hablar de él, en el 2010, el Deepwater Horizon. Y bueno, no solamente eso, también hay cuestiones de cambio climático, calentamiento global, que están afectando mucho a la vida marina. Y bueno, pues lo más conocido es el emblanquecimiento del coral, ¿no? Que hablaré de él. Otra vez, recordarles que la vida se originó en el océano y que el océano sigue siendo el lugar donde viven más organismos en el planeta, desde organismos unicelulares hasta la ballena azul, que como saben es el animal más grande que existe en el planeta, ¿no? Bueno, pues ya que tienen ese contexto, vamos a conocer un poquito más sobre los microbios marinos, que es de lo que va esta plática. Actualmente, sabemos que los microbios marinos constituyen una mayoría oculta de organismos que florecen en el mar, que lo llamamos plancton. Ese plancton está formado principalmente por organismos unicelulares eucariontes, que son microalgas, protozoos, hongos,
y organismos procariontes como bacterias, arqueas y por una cantidad enorme de virus que son los grandes depredadores de los océanos. ¿Okay? Bueno, estos organismos se organizan en comunidades altamente organizadas, que son muy complejas y además muy difíciles de analizar porque pues son muy difíciles de cultivar, son muy difíciles de observar al microscopio, ¿no? Además, suponen una gran biodiversidad y abundancia. Piensen que en una cuchara de agua de mar, una cuchara pequeña, nos podemos encontrar entre 1 millón y 10 millones de células microbianas, lo que también es un número tremendo, ¿no? de organismos. Nos los podemos encontrar prácticamente en cualquier parte del océano, pueden colonizar cualquier ambiente del océano y realizan un montón de actividades metabólicas. Son capaces de utilizar diferentes fuentes de energía, desde la radiación solar hasta diferentes productos químicos. Además, a pesar de que son súper pequeños, comprenden más del 90% de la biomasa del océano, que es una barbaridad. Piensen en una ballena azul y en estos microorganismos tan pequeños. Pues si los juntamos todos, es el 90% de la biomasa del océano. Y además cumplen múltiples funciones súper importantes para el medio marino y para nuestro planeta, que los investigadores estamos empezando a entender ahora, ¿no? Vamos a ver cuáles son parte de estas funciones importantes que están realizando los microbios marinos. Pues una de las más importantes es que producen más del 50% del oxígeno del planeta. Esto es súper interesante, porque nosotros siempre nos han contado que son las plantas las grandes productoras de oxígeno, pues resulta que eso no es cierto. Son son 2 géneros de cianobacterias, Synechococcus y Prochlorococcus, que producen más del 50% del oxígeno del planeta. Si estos organismos no existieran, seguramente nosotros tampoco podríamos existir, porque no habría oxígeno suficiente para mantener a tanto organismo eucarionte respirando oxígeno, ¿no? ¿Qué más? También son los principales productores de gases de efecto invernadero, y esto nos preocupa muchísimo, porque nosotros estamos con nuestras actividades incentivando que ellos produzcan más gases de efecto invernadero. Lo bueno es que muchos de estos organismos acuáticos también tienen el potencial para mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, pues es muy interesante estudiarlos y muy importante, porque así podremos tratar de comprender quiénes son los que nos pueden ayudar a combatir el cambio climático y tratar de fomentar sus actividades para que nos ayuden contra esta lucha de cambio climático. Por otro lado, hay algunos grupos pequeños de microorganismos acuáticos que son causantes de enfermedades. Esto también nos preocupa muchísimo porque se sospecha que por el calentamiento global estas enfermedades están proliferando, ¿no? Pero por suerte también hemos descubierto que muchos de estos microbios marinos son grandes productores de metabolitos secundarios que nosotros podemos usar para obtener antibióticos o medicamentos que podemos usar pues, con la lucha contra el cáncer, el Alzheimer, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos ahí un reservorio potencial de medicamentos todavía por explorar, que es enorme. Y también son grandes biodegradadores de compuestos orgánicos súper complejos que nosotros, pues podemos aprovecharnos de ellos y utilizarlos en procesos de bioremediación o de descontaminación de, pues por ejemplo, derrames petroleros, ¿no? Y por último destacar que los microorganismos marinos pueden evolucionar muy rápidamente ante cambios ambientales. Entonces, nosotros podemos usarlos como bioindicadores de cambios en el océano. Cada vez sabemos más, cada vez que sabemos más sobre el comportamiento de estos microbios marinos y nos damos cuenta que son fundamentales para poder preservar el océano y también para poder gestionar de la mejor manera los recursos que nos proporciona el océano. Pero también nos hemos dado cuenta, hemos llegado a la conclusión que debido a esa gran biodiversidad, esa gran abundancia de organismos, esa gran cantidad de funciones que realizan el medio marino, hemos llegado a la conclusión de que todavía tenemos una noción muy pobre de las actividades que realizan en nuestro planeta. Tenemos que tratar de contestar esta gran pregunta, ¿no?
Y bueno, pues les voy a platicar un poquito de los ciclos biogeoquímicos que ellos realizan en el medio marino. Estos microbios son los grandes impulsores de ciclos de elementos esenciales para la vida, como son, por ejemplo, el ciclo del carbono, que aparece aquí en color rojito, el ciclo del nitrógeno, que es toda esta parte morada, o el ciclo del azufre, que aparece aquí en color amarillo, de los que les voy a hablar con más detalle. Bueno, pues los microorganismos realizan un montón de actividades que son la base, pues, por ejemplo, de la producción primaria y, por tanto, de la formación de materia orgánica, pero no solamente eso. Estas actividades también ocasionan gases de efecto invernadero, como les voy a platicar ahora. Vamos a ver el ciclo del carbono, ¿no? La importancia que tienen los organismos marinos en el ciclo del carbono. Bueno, pues como ya saben, existen organismos en el fitoplancton, microorganismos, principalmente el grupo de las cianobacterias, Coccus y Prochlorococcus, pero también organismos eucariontes como los dinoflagelados o las diatomeas, que son capaces de usar la radiación del sol para fijar dióxido de carbono y transformarlo en biomasa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es muy interesante. Este proceso se le llama productividad, seguro que han oído hablar de este término, ¿no? Y lo más interesante es que estos organismos fotosintéticos marinos suponen el 1% de toda la biomasa de plantas terrestres que existen, pero a pesar de ser el 1%, son capaces de fijar hasta el 40% del carbono global, para que se den cuenta de la actividad tan grande que realizan, ¿no? Bueno, pues aquí les muestro una imagen de satélite donde se ve la concentración de clorofila en el océano y eso nos muestra la productividad. Como pueden ver, las zonas moradas o azules más intensas son los lugares más productivos de los océanos, que se encuentran en zonas tropicales, y esto es indicativo de que hay mucho fitoplancton y, por supuesto, indicativo de que hay mucha pesca, ¿no? Entonces, este tipo de imágenes satelitales se utiliza muchísimo, no solo para los investigadores, sino también pues, las compañías pesqueras, pescadores, para buscar esas zonas donde se encuentran las grandes pesquerías, ¿no? Bueno, pero la otra pregunta ¿es solo importante el fitoplancton por esto? No, pues resulta que no solamente son importantes por ser el primer eslabón en la cadena trófica, ¿no? Sino que también durante la fotosíntesis lo que hacen es consumir dióxido de carbono que hay en la atmósfera, que, como ustedes saben, pues últimamente está aumentando muchísimo, y esto está implicando que está aumentando la temperatura en el planeta. Bueno, pues ellos se encargan de consumir parte de este dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno que nosotros usamos para respirar. Pero no solamente eso, cuando el fitoplancton muere, ¿no? Parte de este fitoplancton, con su carbono que tiene en la biomasa, se hunde hasta el fondo del mar. Y el carbono, y este fitoplancton del carbono, se queda acumulado aquí en el sedimento. Este proceso se le llama bomba biológica de carbono y es súper importante porque esto supone que el océano está funcionando como una gran bolsa que acumula carbono, dióxido de carbono, que si no se acumulara, si este proceso no existiera, entonces el dióxido de carbono se acumularía en la atmósfera con las consecuencias tan catastróficas que tiene para el cambio climático, ¿no? Bueno, pues creo que ahora entienden la importancia del fitoplancton, ¿no? Con el ciclo del carbono. Pero bueno, no solamente eso. En cuanto al ciclo del nitrógeno, aquí les muestro los procesos de nitrógeno que ocurren en el mar. Bueno, comentarles que el nitrógeno es el nutriente más limitante en el océano y que su entrada y su ciclaje depende de los microorganismos que hay en el mar. Son los encargados de ciclar el nitrógeno y de esta manera de proporcionar fertilidad y que haya vida en el mar, ¿no? Que puedan adquirir nitrógeno. Todos estos procesos intervienen una gran cantidad de microorganismos, pues que van desde la fijación del nitrógeno, que lo realiza, bueno, pues esta cianobacteria tan chistosa que tiene pelitos alrededor, que se llama Trichodesmium, es la encargada de fijar nitrógeno de la atmósfera al interior de los océanos, y pasando por procesos tan importantes como este de acá, que es la desnitrificación, que ocurre en condiciones anaerobias, que es el proceso por el cual
el nitrógeno regresa otra vez a la atmósfera. El problema es que este proceso solamente se da en condiciones anaerobias y cuanto menos oxígeno hay, lo que puede ocurrir es que este nitrógeno, en vez de volver en forma de nitrógeno molecular, que es un gas inerte, como ya saben, que es muy abundante en la atmósfera, puede, en vez de regresar como nitrógeno molecular, regresar como óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. Esto es muy preocupante. Entonces, bueno, el ciclo de nitrógeno depende mucho de la concentración de oxígeno en los océanos, que como ustedes saben, pues disminuye con la profundidad. Entonces, a mí me interesa mucho estudiar este proceso porque, pues obviamente, cuanto menos oxígeno hay en el océano, pues más gases de efecto invernadero se están produciendo. Y lo que pasa es que actualmente los océanos están perdiendo oxígeno. Están perdiendo oxígeno y eso es culpa de nosotros. Están perdiendo oxígeno por el calentamiento global y por la alteración antropogénica de los ciclos de nutrientes. Entonces, bueno, pues esta desoxigenación de los océanos produce, pues afecta a la estructura trófica, de manera que en estas zonas donde no hay oxígeno, ¿no?, pues la energía y los nutrientes pues se desvía hacia vías microbianas anaeróbicas. Pero no solamente eso, desviarse no solamente microorganismos anaerobios, están produciendo gases de efecto invernadero, no solamente óxido nitroso, sino dióxido de carbono o metano, que como ustedes saben lo producen las arqueas metanógenas, que solamente viven en condiciones anaerobias. Pero además no solo eso, esto tiene consecuencias económicas muy importantes, porque en estas zonas donde no hay oxígeno no puede haber peces, porque no pueden respirar oxígeno. Entonces, o se mueren los peces o migran a otros lugares, y esto tiene consecuencias económicas en la pesquería muy importantes. Por eso es una línea de investigación muy interesante que ahora está pues muy en boga, ¿no?, estudiar el efecto de la desoxigenación en las comunidades microbianas, ¿no? Y bueno, otra cosa curiosa, resulta que en los océanos hay 4 zonas, que están aquí marcadas en color rojo o rosita, hay 4 grandes zonas que se llaman de mínimo oxígeno, que ocurren de manera natural. Son zonas en los océanos donde a partir de los 100 metros de profundidad hasta los 1000 metros de profundidad, en ese sándwich no hay nada de oxígeno. Eso ocurre de manera natural, por condiciones de corrientes, etcétera, etcétera, y por debajo de esos 1000 metros vuelve el oxígeno. Bueno, pues ese sándwich ocurre de manera natural en 4 zonas oceánicas, y una de esas zonas oceánicas está justo aquí. ¿En dónde? Enfrente del Pacífico mexicano, ¿no? Bueno, pues resulta que estas zonas están aumentando tanto su extensión, tanto verticalmente como horizontalmente. Esto nos preocupa muchísimo, porque en esas zonas no hay peces, ¿no? Y lo que hay son microorganismos que producen gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, pues eso también es una cuestión que nos preocupa mucho, del ciclo del nitrógeno. Pero ahora les voy a contar una historia del ciclo del azufre, que es una historia de cómo usar a los microorganismos para combatir el cambio climático. Bueno, pues resulta que el ciclo del azufre está asociado con un compuesto de azufre que se llama dimetilsulfopropionato, tiene un nombre muy raro, se abrevia como DMSP, ese es el compuesto que está aquí. Bueno, pues resulta que este compuesto es producido por un montón de especies de fitoplancton que lo utilizan para diferentes procesos. Lo utilizan como antioxidante, lo utilizan como crioprotector para protegerse de las bajas temperaturas del océano, o como osmolítico para equilibrar el equilibrio osmótico entre el interior de la célula y el exterior del océano, que como saben pues es muy salado, hay muchos solutos y estas células pues tienden a perder el agua y se deshidratarían si no tuvieran estos compuestos. Bueno, pues estos compuestos, lo interesante es que cuando el fitoplancton muere, se degrada, se libera al océano y las bacterias utilizan el DMSP como alimento. Lo pueden utilizar de 2 maneras: para obtener azufre y poder incorporarlo en sus propias proteínas, o lo pueden degradar para obtener carbono. Pero cuando hacen este proceso, ¿no?, liberan otro compuesto que se llama dimetilsulfuro, es este que está acá. Y resulta que este compuesto es un gas, entonces cuando llega a la atmósfera
se oxida y se convierte en un aerosol. Y cuando se convierte en un aerosol, se condensa y forma las nubes. Es así como se forman las nubes también, ¿no? Esto es muy interesante porque, como ya saben, las nubes reflejan la radiación solar y nos ayuda pues, a disminuir o que no aumente tanto la temperatura terrestre. Esto es interesante porque si no existiera el fitoplancton que produce estos compuestos, pues entonces seguramente la temperatura de la Tierra ahora mismo sería muchísimo mayor, ¿no? Con lo cual pues sería muy preocupante. Otra cosa que nos preocupa pues es la salud de los ecosistemas marinos. Resulta que debido a la presión ambiental, ¿no?, por el cambio climático, la eutrofización, que es una consecuencia de la contaminación, que lo que produce es una proliferación de algas, la muerte de peces, bueno, estos procesos hacen que se produzcan cambios en la comunidad microbiana y entonces algunas de estas comunidades se vuelvan patógenas, ¿no?, y producen pues, una serie de enfermedades emergentes que ahora nos preocupan muchísimo. Aquí les pongo algunos ejemplos, como estas lesiones que se producen en los tejidos de las estrellas marinas, que son ocasionadas por virus, o, por ejemplo, infecciones de vibrio en ostiones, que luego pues, no los comemos y nos producen pues, intoxicaciones súper fuertes, o, por ejemplo, el debilitamiento de los esqueletos de las langostas. Pueden ver aquí este agujerito que tiene este esqueleto. Eso es debido a bacterias que producen quitinasas. Las quitinasas, como saben, son enzimas que degradan la quitina, que es el componente fundamental del exoesqueleto de los crustáceos, ¿no? Bueno, pues además de estas enfermedades que tienen pues, impactos económicos, sociales, ecológicos muy importantes, hay otra cosa que nos preocupa muchísimo, que es la aparición cada vez más frecuente de las mareas rojas. Y estas mareas rojas se dan, bueno, pues aparecen sobre todo, están muy relacionados con un aumento de la temperatura, un calentamiento global, y se dan de manera muy frecuente, cada vez más frecuente, en las costas del Pacífico mexicano, pues en abril, mayo, que es cuando suben las temperaturas. Y bueno, básicamente es una proliferación de dinoflagelados, que es una microalga que producen toxinas que atacan a moluscos y que luego pues, nosotros no los comemos y nos intoxicamos. Y el color de estas mareas se debe a un pigmento que producen estos dinoflagelados, ¿no? Pero bueno, una cuestión que nos preocupa muchísimo en la actualidad es la pérdida de los corales en los océanos. Es una cosa que nos preocupa muchísimo porque, como ustedes saben, los corales son unos ecosistemas súper valiosos en el planeta, no solo porque son los grandes bosques de los océanos donde se refugian una gran cantidad de organismos, sino porque pues nos protegen las costas del oleaje, son una fuente potencial de medicamentos, además ayudan a fijar el dióxido de carbono en la atmósfera. Bueno, pues resulta que estos corales están desapareciendo pues, por el cambio climático, por la contaminación, por el turismo abusivo o la sobrepesca que se hace en zonas de corales que se hacen con dinamita, ¿no? Bueno, pues es una cosa muy preocupante. Por ejemplo, en el Caribe, en los últimos 30 años ha desaparecido el 80% de los corales. Es una barbaridad. A este paso, dentro de 10 años ya nos quedamos sin corales, ¿no? Y bueno, en relación, para explicar esto, sobre todo con el cambio climático, bueno, pues, ¿por qué se produce el emblanquecimiento? Bueno, resulta que en el tejido de los corales existen unas algas que se llaman zooxantelas, que viven en simbiosis con estos corales, y bueno, estas algas le proporcionan la energía que obtienen de la fotosíntesis para que los corales hagan sus funciones biológicas. Bueno, pues resulta que debido a este calentamiento global, la temperatura del océano está aumentando y entonces esto hace que se rompa esta simbiosis, porque a las microalgas no les gustan las altas temperaturas y los corales pierden sus algas y se emblanquecen, es decir, se les ve el esqueleto. Entonces solamente se les ve el esqueleto y se vuelven más susceptibles a enfermedades. Pero no solamente es por el calentamiento global, también es por la acidificación de los océanos. Como ustedes saben, está habiendo un aumento de dióxido de carbono en la atmósfera, que cuando este dióxido de carbono se disuelve en el agua, entonces el agua se vuelve mucho más ácida. Y al volverse mucho más ácida,
no se fija bien el carbonato cálcico en los corales o también en los esqueletos de organismos que tienen carbonato de calcio. Entonces, esos esqueletos se encuentran más débiles y más susceptibles a enfermedades. Bueno, esto es una cosa que nos preocupa muchísimo y ahora mismo se está haciendo mucha investigación al respecto. Pero bueno, no todo es malo. Resulta que también nosotros nos beneficiamos mucho de los microbios marinos. Esto lo hacemos a través de la biotecnología azul, que básicamente es una biotecnología que se encarga de buscar organismos, ¿no?, para obtener productos para el beneficio del hombre, ¿no?, que van desde medicamentos como antibióticos o, por ejemplo, biodiesel, biocombustible. Sabemos que hay fitoplancton marino que produce biodiesel y nosotros pues podemos colectarlo y empezar a producirlo. Los podemos utilizar para cuestiones de bioremediación o incluso para hacer cosmética, para obtener nuevos alimentos, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, les presento a esta diatomea tan bonita. Se llama Karenia brevis y esta diatomea pues produce toxinas superpotentes. Lo interesante es que nosotros podemos usar esas toxinas para obtener medicamentos muy interesantes. Por ejemplo, la brevetoxina se ha demostrado que puede ser muy útil para recuperar los accidentes cardiovasculares, o por ejemplo, el brevenal se está usando para combatir la fibrosis quística, o el escortín para luchar contra el cáncer, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos una fuente potencial enorme de organismos que nos pueden proporcionar cuestiones para mejorar nuestra salud y nuestro bienestar. Bueno, pues ya hemos visto que los microbios marinos son súper importantes para la salud del planeta y para nuestra propia salud. Entonces, bueno, de ahí que tengamos que investigarlos. Pero primero tenemos que preguntarnos qué es lo que realmente queremos saber de ellos. Esto es muy importante pues, para luego poder elegir la tecnología y la aproximación más adecuada para estudiarlos, ¿no? Bueno, pues hay muchas preguntas que nos podemos hacer y dependiendo de estas preguntas veremos cómo estudiarlos, ¿no? Algunas de ellas son como quién están ahí, cuántos de cada tipo, es decir, cuántos de cada especie o cuántos de cada grupo funcional están presentes en un determinado momento y lugar, o qué están haciendo, es decir, qué recursos y estrategias utilizan para obtener energía y carbono y qué tan rápido lo realizan, o cómo interactúan entre ellos o con otros organismos, ¿no? Bueno, pues para contestar estas preguntas usamos un montón de técnicas y equipos. Comentarles que el estudio de los microorganismos marinos se llevan estudiando desde hace mucho tiempo, pero se hacían con técnicas rudimentarias, muy básicas, como de microscopía de base, pero gracias a la evolución de las técnicas en los últimos años, sobre todo la revolución de las ómicas, ya sea la metagenómica, la proteómica, la metabolómica, la transcriptómica, bueno, pues todo eso ha cambiado nuestra visión de los microbios, no solamente marinos, sino de comunidades microbianas en nuestro cuerpo, del suelo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí les presento algunos de los equipos que usamos los ecólogos microbianos. Por supuesto, el buque oceanográfico, que es súper costoso de mantenerlo, pero pues lo necesitamos, tenemos que salir al mar a muestrear. Usamos también imágenes de satélite para monitorear, pues, no sé, mareas rojas, para estudiar la productividad de los mares. Y bueno, aquí tenemos un equipo que es fundamental, que es una roseta. Esto lo tienen todos los buques oceanográficos. Es una estructura que tiene acoplado unas botellas oceanográficas, como pueden ver aquí, que se llaman botellas Niskin, y también un equipo que se llama CTD, que nos sirve para medir la conductividad, la temperatura y el oxígeno disuelto en el agua, pero también nos mide otras cosas, turbidez, clorofila, etc. Entonces es muy interesante este equipo porque lo que hacemos es que lo bajamos a una determinada profundidad, por ejemplo hasta 4.000 metros de profundidad, y según va bajando la roseta, el CTD nos va proporcionando en tiempo real todos los perfiles físico-químicos del agua, ¿no? Y nosotros a bordo lo estamos viendo en una computadora.
Vemos cómo va evolucionando el oxígeno, cómo evoluciona la temperatura a tiempo real. Entonces, de manera que cuando llega al fondo, nosotros le decimos a la roseta que vuelva a subir, de manera que cuando sube, nosotros vamos cerrando las botellas con un mecanismo que hay, automático, y las botellas se cierran a la profundidad que a nosotros nos interesa, según estos parámetros físico-químicos, ¿no? Bueno, pues además de este equipo, bueno, aquí les presento un breve búster, que básicamente es un equipo móvil que tiene un espectrofotómetro que nos mide los pigmentos, detecta pigmentos a tiempo real, y lo usamos para monitorear mareas rojas o el fitoplancton a tiempo real, ¿no? Este es un citobot de flujo con microscopio que lo que nos hace es contar y caracterizar también a tiempo real las células individuales del plancton, ¿no? También es un equipo súper útil. Y este, bueno, pues es el sueño de cualquier ecólogo microbiano marino, ¿no? Esto es lo que le pido a los Reyes Magos todos los años, pero bueno, esto se le llama, es un procesador de muestras ambientales, que es un equipo carísimo, que se lleva usando en los 2-3 últimos años y que solo tienen algunas universidades gringas, y básicamente lo que hace es que lo llevamos a una determinada profundidad y ahí se queda, y lo que hace es filtrar el agua constantemente, extrae el DNA del agua y lo analiza toda la comunidad microbiana a tiempo real, y los datos los manda vía satélite pues a la computadora de un laboratorio de una universidad gringa. O sea, nos está ahorrando todo el trabajo de ir con el barquito, tomar las muestras, llevarlas al laboratorio, filtrar, procesarlas, mandar a secuenciar. No, todo eso lo hace este equipo. Maravilloso, pero bueno, esperemos que en algún momento nosotros también podamos tener eso. Y bueno, todo esto está muy relacionado con la metagenómica. No me voy a enrollar porque creo que tienen una plática el miércoles sobre metagenómica y se van a aclarar muchísimas dudas y es súper interesante. Esto es una metodología que nosotros usamos muchísimo para estudiar las comunidades microbianas, y básicamente lo que hacemos es tomar una muestra de un ambiente, ya sea sedimento, agua, aire, extraemos todo el DNA de esa muestra, ¿no? Y DNA de la comunidad que forma esa muestra, lo secuenciamos, obtenemos un montón de secuencias que luego las tenemos que unir, y cuando tenemos secuencias más grandes, pues lo que hacemos es contrastarlas con bases de datos de referencia. Bueno, pues con esta metodología nos ahorramos el tener que cultivar los microbios o el tener que observarlos al microscopio, y nos ayuda a contestar preguntas tan importantes como ¿quién está ahí y qué funciones están realizando? ¿Ok? Bueno, y ya para entrar en la última parte de la plática, quiero comentarles que en los últimos años se han realizado grandes exploraciones a nivel global para estudiar las comunidades microbianas marinas, que han cambiado nuestra visión que teníamos de estos organismos. Estas grandes expediciones, de las que les voy a hablar un poquito, se han basado pues, en grandes viajes que se realizaron en el siglo XX, como el que hizo Darwin en el Beagle, o el que se hizo en el Challenger, que fue el que descubrió este barco. Los científicos que fueron en este barco descubrieron las fosas marianas, ¿no? Bueno, pues aquí les muestro pues, sitios de muestreos y rutas que han realizado pues, grandes iniciativas de muestreo, y yo les voy a hablar de 3 que son, o considero, de las más importantes, ¿no? Bueno, de la primera que les voy a hablar es el COS, que es la expedición de muestreo del océano global. Este fue el primer proyecto para estudiar la diversidad microbiana genética, la diversidad genética de las comunidades microbianas, y para tratar de comprender el papel que juegan los microorganismos en procesos fundamentales de la naturaleza. Esta gran expedición, bueno, pues fue realizada por este grandísimo investigador, Craig Venter. Estoy segura que la mayoría de ustedes lo conocen, han oído hablar de él, porque además de ser un gran investigador es un polémico investigador,
que bueno, pues fue muy conocido porque él inició su propio proyecto del genoma humano al margen del consorcio público y bueno, pues dio mucho que hablar. Yo no les voy a hablar hoy de él, de ese tema, pero bueno, además de eso ha hecho muchos otros proyectos de gran impacto internacional y uno de ellos fue el COS. Este señor lo que hizo fue tomar su propio yate particular y lo adaptó para salir a muestrear y dar la vuelta al mundo. Entonces, con su equipo de investigación dio la vuelta al mundo, lo hizo en 2 grandes rutas y en la primera ruta que hizo, bueno, pues los resultados que obtuvo lo publicó en el 2007 en PLOS Biology en un número especial y pues sacó unas conclusiones importantísimas. De ellas les voy a destacar 2. Una de ellas es que él descubrió que cada muestra que él tomó era única en la comunidad microbiana en un 80%. Pero no solamente eso, también descubrió 6 millones de nuevos genes y miles de nuevas familias de proteínas, de las cuales muchas estaban realizando funciones que en ese momento, en el 2007, eran totalmente desconocidas para nosotros. Bueno, esto supuso un parteaguas en nuestra percepción de los microbios marinos, ¿no? De lo que sabíamos antes y después de esta grandísima expedición. Bueno, pues otra iniciativa internacional muy interesante que comenzó en el 2004 es el COM, que significa, pues es el Censo Internacional de Microbios Marinos, que básicamente se trata de inventariar toda la diversidad microbiana que hay en los océanos y de poner toda esa biodiversidad, tanto morfológica como molecular, junto con su contexto ecológico y evolutivo, en una base de datos que se llama BAMS. Esta base de datos está disponible para el público, es gratuita, pueden entrar, pueden checar todos los microbios que se conocen actualmente. Es una iniciativa muy interesante que además de hacer esta base de datos, pues trata de contestar preguntas también muy importantes, ¿no? Como ¿qué gobierna la evolución de los linajes microbianos marinos? Si hay biogeografía microbiana marina, esto es una cuestión muy interesante, que está muy de moda, el tema de la biogeografía. O de qué manera la diversidad genotípica da forma a la diversidad fenotípica, o cómo influye esta diversidad microbiana en el funcionamiento de los ecosistemas marinos, ¿no? Son estas grandes preguntas en las que está trabajando este gran consorcio internacional. Y bueno, por último, les voy a hablar de esta gran expedición que sigue todavía pues, dando vueltas por el mundo. Es la expedición Tara. Esta expedición es la primera vez en la que se hace un planteamiento holístico para la exploración del medio marino. Es una expedición que está dividida en varias etapas. La última justo comenzó hace apenas unos meses y va a terminar en el 2018 y justo están muestreando pues, las comunidades microbianas asociadas a los corales en todo el Océano Pacífico. Es una expedición que ha dado varias veces la vuelta al mundo y, como les digo, es un consorcio internacional donde participan cientos de investigadores y de más de 30 países del mundo y tienen la tarea ambiciosa no solo de identificar a los microbios marinos, sino tratar de comprender cómo estos microbios interactúan entre sí y con el medio ambiente, ¿no? Bueno, pues en la primera vez que dieron la vuelta al mundo colectaron 35.000 muestras y los primeros resultados justo lo publicaron hace apenas un año, en el 2015, en un número especial de Science y sacaron conclusiones súper interesantes. Por ejemplo, que de esas 35.000 muestras analizaron solo 243 muestras para ese número especial y de esas 243 muestras obtuvieron 40 millones de genes, de los cuales un 80% son totalmente nuevos para nosotros. Acuérdense que con CREGment eran 6 millones de genes, ahora son 40 millones de genes, ¿no? De tan solo 243 muestras. Bueno, pues también encontraron un montón de taxones nuevos de protistas, bacterias, arqueas, virus. Y una cuestión muy interesante que se dieron cuenta es que lo que realmente influye en la distribución de las comunidades microbianas marinas no es su ubicación geográfica, sino la temperatura. Es decir, se dieron cuenta que microorganismos que estaban
separados por miles de kilómetros geográficamente, se parecían mucho más que aquellos microorganismos que estaban mucho más cercanos, pero que se encontraban en lugares con temperaturas diferentes. Y esto tiene implicaciones climáticas muy importantes, porque supone que si hay un aumento de la temperatura, cambiará la biodiversidad marina y esto afectará muchísimo al cambio climático, ¿no? Bueno, pues para que se den cuenta del alcance de este tipo de expediciones, les voy a poner un pequeño video que dura 2 minutos sobre la expedición Tala, de lo que supone esta iniciativa, de la importancia que ha tenido y sobre todo la labor de educación tan importante que han realizado. Vamos a ver si se escucha. Bueno, pues si les interesa saber un poquito más sobre la expedición, sobre esta expedición y toda la labor educativa, tiene muchísimos proyectos educativos. Aquí tienen la liga, la página web, y bueno, es muy interesante. Ha habido muchos cursos de universidades que han podido subirse a este barco, ¿no?, y participar en esta grandísima e interesante expedición. Ya por último, en estos 2 últimos minutos que me quedan, pues comentarles que también México realiza expediciones muy importantes en el océano, en cuestiones de ecología microbiana. Precisamente la UNAM tiene 2 grandes buques oceanográficos. Estoy segura que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de subirse a ellos en alguna excursión en la escuela, ¿no?, que los han podido llevar ahí. Este es el Puma. Se encuentra situado en Mazatlán y pues muestrea en el Pacífico mexicano, y este es el Justo Sierra, que se encuentra en Veracruz, en Tuxpan, y se dedica pues a muestrear el Golfo de México. Bueno, estos buques pues trabajan prácticamente todos los días del año en diversas campañas donde pues participan académicos, estudiantes de la UNAM, pero también de otras instituciones. Bueno, estos buques tienen equipos y tecnología punta para muestrear el medio marino. Pues tienen equipos como ecosondas, sistemas satelitales, vehículos marinos, tienen redes para capturar fitoplancton y zooplancton. Aquí tenemos la famosa Rosetta con sus botellas Niskin y el CTD que se encuentra abajo. Dragas para tomar muestras de sedimento o para un muestrador de sedimento que se coloca a una determinada profundidad. Bueno, no solamente
se hace investigación en ecología microbiana en estos buques, se hace cualquier tipo de investigación que ustedes se puedan imaginar en relación a, no sé, geofísica, química, física de los océanos. Aquí les pongo una relación de todos los tipos de actividades que se pueden realizar en estos buques y me gustaría destacar sobre todo la labor de educación. Esto es muy importante porque, no sé si ustedes lo saben, pero nosotros, yo me encuentro en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, que es realmente el instituto encargado de llevar los buques, ¿no? Pues salimos al mar prácticamente, pues hacemos 1 o 2 campañas cada investigador que está en el instituto. De hecho, la próxima semana mi equipo sale a muestrear a Bahía de la Paz y muchas veces pues, necesitamos de la ayuda de estudiantes. Entonces, si les interesa, bueno, pues está abierta la posibilidad de que nos acompañen a participar en una de estas expediciones. No solamente para estudiar la ecología microbiana de los océanos, pueden participar en cualquier tipo de expedición que les llame la atención. Entonces, pues, si tienen algún interés, acérquense con nosotros a hablar y sobre todo para realizar algún servicio social, tesis de licenciatura, obviamente maestría, doctorado, o alguien que muestre algún interés en especial, pues bueno, pues pueden tener la posibilidad de subirse a estos barcos con nosotros. Suelen ser campañas de 1 semana, 2 semanas, máximo 3 semanas. Y bueno, ¿qué se hace en mi laboratorio? El Laboratorio de Ecología Microbiana Acuática. Como les digo, a mí me interesa mucho estudiar cómo se comportan las comunidades microbianas en medios donde no hay oxígeno, tanto en sistemas lacustres como en el océano. Y en el océano, pues a mí me interesa estudiar las comunidades microbianas que se encuentran en esta zona de mínimo oxígeno del Pacífico mexicano. Me interesa mucho estudiar la distribución de estas comunidades microbianas, sus actividades y qué tipos y cómo los gases de efecto invernadero que están produciendo y esto qué relación tiene con el cambio climático. Además, también vamos a empezar un nuevo proyecto sobre biogeografía de virus que infectan a bacterias. Y bueno, pues en mi laboratorio hay oportunidad para hacer tesis de licenciatura y sé que ustedes todavía pues, están empezando la carrera, pero pues, seguramente dentro de 2 o 3 años les interese algún tema de investigación y si les interesa alguna de las cosas que yo hago, bueno, pues se pueden acercar conmigo. Aquí les dejo mi correo, pues a mí me interesa. Luego me pueden buscar en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, que por cierto está aquí a 5 minutos caminando de la Facultad de Ciencias y pues podemos platicar de los intereses que tienen. Bueno, pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención y pues si quieren hacer algún tipo de preguntas, pues aquí estoy disponible.